empleadores de Reddit. ¿Qué es lo más inquietante que han descubierto al comprobar los antecedentes de los candidatos? No quiero dar demasiados detalles porque esta historia es bastante específica, y potencialmente humillante para la persona que no contratamos. Entrevistamos a un chico joven para un puesto, e hice la comprobación básica con sus antiguos empleadores una vez que fue preseleccionado para las entrevistas finales. Todas salieron bien excepto una, en la que pidieron tener una conversación telefónica sobre el candidato. Me llamaron para explicarme que, en realidad, había sido despedido por publicar repetidamente fotos en el Instagram y el Twitter de la empresa que contenían elementos ocultos que no debían estar allí. Insistí y pregunté para saber a qué se referían exactamente, y resultó que esta persona que estábamos entrevistando para dirigir nuestras redes sociales había estado publicando fotos con sus genitales ocultos en ellas durante meses antes de que sus jefes se dieran cuenta. Hicimos una comprobación de los antecedentes de un tipo que resultó haber demandado a todos sus antiguos empleadores por una lesión en el trabajo. Por lo general, justo después de 90 días, cuando termino en la mayoría de los periodos de prueba. Yo no lo contraté, pero sí lo hizo otra persona, a la que advertí de que la comprobación de antecedentes mostraba que, al cumplirse los 90 días, intentaría lesionarse en el trabajo y los demandaría, si lo tomaron en serio, y el día 92 se presentó a trabajar con un abogado, alegando que su silla de oficina le había hecho daño a la espalda, que las luces de encima de su cubículo le producían migrañas, y que su monitor le hacía daño a los ojos. La empresa respondió preparada con sus propios abogados, le dio un teclado ergonómico, un filtro para el monitor y una pequeña zona especial donde las luces eran mejores. Y una silla ergonómica. Y luego hicieron saber que se pondrían en contacto con sus antiguos empleadores, a muchos de los cuales había demandado diciendo que ya no podía trabajar. Dejó de quejarse, y fue despedido en la siguiente ronda de despidos. Un tipo solicitó un puesto de conductor en una de nuestras sucursales de atención a la tercera edad, lleva a los ancianos a hacer recados y a las citas, reparte comidas, lleva a los clientes al centro donde pueden pasar el rato, etc. No tenía uno, ni dos, sino 10 cargos de maltrato a ancianos, además de intento de asesinato y robo. Cancelé esa oferta muy rápidamente. La verdad es que no es preocupante, pero una mujer de unos 50 años estaba solicitando un trabajo de salario mínimo en una tienda, y no puso ninguna experiencia laboral en su solicitud. Cuando le mencionamos la posibilidad de comprobar sus antecedentes, dijo que no pasaría y que parecía que alguien le había arruinado la vida. Continuó explicando que había estado en prisión durante casi 30 años por asesinar a su marido, lo que hizo en defensa propia. Hace poco contraté a una mujer de 50 años que pasó 30 años en la cárcel por matar a su vecino. Dijo que fue en defensa propia, pero al ser una mujer negra en el sur no tuvo un juicio justo. No sé hasta qué punto es cierta su historia, pero sí sé que es una de mis mejores empleadas, muy dulce y muy fiable. Formé parte de una entrevista de grupo para un puesto de director. El tipo era genial, sin duda estaba cualificado y pasó la entrevista sin problemas, además de ser bastante divertido. Pensé que estaba seguro de entrar. Llegamos al final y Recursos Humanos le está contando el proceso en caso de aceptarlo, y una vez que le mencionan la comprobación de antecedentes responde rápidamente que no la pasaría. Nos sentamos todos en silencio durante un segundo, y él dice tranquilamente que fue acusado de 3 cargos de robo a mano armada por lo que probablemente no pasaría. El blog de un candidato con su descripción personal es: padre, DJ, ex violador y diseñador de interfaces de usuario. Odio la rutina de 9 a 5 y espero que muera. Estaba aplicando para un trabajo de 9 a 5. Que había sido condenado por un delito sexual. Aún así, consiguió el trabajo, ya que llegó a la oficina con un informe policial de hace 15 años y una transcripción judicial, en la que se explicaba que se había emborrachado durante su primera semana en la universidad, y se había quitado los pantalones para mear en una fuente, y que a la mañana siguiente una señora lo encontró medio desnudo durmiendo en la fuente. Esto fue en un momento en que la policía estaba siendo muy dura con la desnudez pública, y él hizo una cosa estúpida en el lugar equivocado. Trabajé con un tipo, antiguo marine, que era un tipo realmente agradable. Acabamos compartiendo coche durante un año. A través de nuestras conversaciones, me dio la impresión de que había pasado por un divorcio muy feo unos 5 años antes. Estaba bastante amargado por ello. Ella le engañó mientras él estaba desplegado, diciendo que su mujer hizo todo lo posible para conseguir todo lo que él tenía. El acoso de ella fue tan grave, que los altos mandos de la base se involucraron, le consiguieron una buena representación, y fue entonces cuando él descubrió que su hijo no era suyo, por lo que ordenó que le devolvieran toda la manutención que ella le había pagado, y entonces ella lo demandó, alegando que le había dado una paliza, a pesar de que no había estado viviendo en la base con él durante 2 años. Un asunto muy feo.
Él estaba en un proceso judicial final para que le borraran los antecedentes. Ella lo alargaba y alargaba, solo para joderle. Un día, un nuevo empleado que se acababa de mudar a la zona hizo una búsqueda sobre delincuentes sexuales infantiles, y ese exmarine apareció. Lo comunicó a Recursos Humanos, que lo despidió inmediatamente. Resulta que su mujer lo hizo registrar como delincuente sexual para conseguir la custodia, que era una de las cosas que intentaba eliminar de su historial. Incluso tenía los papeles que demostraban que iba a ser borrado, pero Recursos Humanos lo despidió porque no lo había revelado al ser contratado 4 años antes. Semanas después, fue encontrado muerto en su apartamento. No se sabe la causa. Por Dios, ¿qué clase de lugar permite que sucedan cosas así? Políticas de tolerancia cero. Llamé a la referencia de un solicitante y su antiguo empleador me dijo: no estoy autorizado a comentar el rendimiento de un antiguo empleado. Solo puedo confirmar sus fechas de inicio y fin. Pero, ¿por qué no me pregunta por el tiempo? Le dije: bien, ¿cómo está el tiempo ahí? Me contestó: las nubes se mueven perezosamente por el cielo y son realmente tontas. Después me enteré de que lo había robado de un dibujo animado de Dilbert, pero lo dijo en serio. Trabajé en un taller de reparación de ordenadores. En un momento dado contratamos a un tipo que robó la tienda a lo largo de unos meses. Salía por la puerta con piezas, vendía cosas y nunca hacía una transacción en el ordenador, etcétera, etcétera. Intentó usarnos como referencia. La mujer del jefe fue la que contestó al teléfono, no el jefe. Ella dijo: vale, no, es mi marido. Vamos. Charles. Alguien está preguntando por el historial de empleo de Will. No, Will. El que te robó $2000. Bien, se lo haré saber. Dijo que no tenía ningún comentario que estuviera legalmente autorizado a hacer. Investigué los antecedentes de un tipo, y descubrí que había mentido en todos sus trabajos. En uno de los trabajos, dijo que era gerente de una zapatería que había cerrado. No pude comprobarlo porque la zapatería cerró. Luego dijo que había estado en el ejército durante 4 años como especialista en comunicación. Descubrí que estuvo en el ejército durante 3 meses, pero se licenció con honores porque no pudo pasar el campamento de entrenamiento. Antes afirmaba que era el gerente del turno de noche en una planta de pollos. Resulta que fue conserje durante solo unos meses antes de ser despedido por su rendimiento laboral. Antes afirmó que era gerente de un hotel, y resultó que su madre era en realidad la gerente nocturna, y fue despedida porque seguía trayendo a su hijo al trabajo. Intenté hacer cuentas y me di cuenta de que, si todo lo que figuraba en la comprobación de antecedentes era cierto, probablemente el solicitante también había mentido sobre su edad, y tenía que ser mucho más joven de lo que decía ser. Dijo que estaba a punto de cumplir los 30 años, pero apuesto a que no tenía más de 20 o 21 años. Descubrió cómo ser un principiante con 10 años de experiencia. Tuve una entrevista con un tipo estupendo y quise ofrecerle el trabajo, pero al comprobar rápidamente sus antecedentes descubrí que era un antiguo político local que había atropellado a otro coche en estado de embriaguez, y le había dicho al tipo que había atropellado que no iba a ir a la cárcel porque era concejal. Unos meses después de eso, apuntó con un arma a su esposa e hijos. Era un buen tipo, pero tenía grandes problemas de ira. Parecía que había cambiado su vida, y había escrito un libro sobre la experiencia que tuvo al enfrentarse a la depresión y al volver de la guerra. Decidí contratarlo y fue uno de los mejores trabajadores que he tenido. No sé, lo de apuntar con una pistola a su familia me hace pensar que no es un tipo tan agradable. Hace años, estaba contratando para un gran proyecto de call center. Utilizábamos un proveedor de verificación de antecedentes que proporcionaba resultados instantáneos. Lo hacíamos en el momento en que se hacía una oferta, de modo que podíamos seguir adelante y acabar con el papeleo de la nueva contratación. El resultado fue que el tipo que estaba sentado frente a mí debía estar en la cárcel en ese momento. ¿La gracia? Resultó que el tipo que estaba sentado frente a mí no era el verdadero culpable. Su tío le había robado la identidad, y no llevaba ningún documento de identidad cuando fue detenido. Tenía una edad lo suficientemente cercana a la de su sobrino como para poder pasar por él con solo darle el nombre, la fecha de nacimiento y el número de seguro social del sobrino. Ninguno de los dos había estado en el sistema antes de esto. Una comprobación de las huellas dactilares acabó por aclarar las cosas. Cuando necesitábamos contratistas, buscaba en Google sus nombres y números de teléfono para ver qué podía encontrar sobre ellos. Uno de los tipos que se presentaron estuvo recientemente en la cárcel durante unos años por poner en peligro el bienestar de un niño. El artículo decía que la policía se presentó en su casa, y en la de su novia para cumplir una orden judicial. Al entrar en la casa vieron que todo el lugar estaba nadando con aguas residuales crudas. Había agujas sucias esparcidas por todas partes.
Cuando revisaron el dormitorio trasero, encontraron a 2 niños pequeños desnudos en un colchón mohoso que estaba rodeado de aguas residuales. Me sentí físicamente mal al leerlo. No hace falta decir que no lo contratamos. No fue una comprobación formal de antecedentes, solo una búsqueda en Google. Resulta que el tipo había salido con la nieta de un coleccionista de libros. El coleccionista murió y unos días después entraron en su casa, y le robaron un alijo de libros raros. En poco tiempo, el tipo estaba intentando vender estos libros raros a otros coleccionistas. Los coleccionistas se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba ocurriendo, y se unieron para inundar internet con advertencias de no comprarle, y actualizaciones sobre sus intentos de involucrar a la policía. Al investigar más a fondo, descubrieron que figuraba en una lista de delincuentes sexuales por pederastia, y que había cumplido recientemente una pena de prisión por este motivo. El tipo era muy carismático y yo estaba dispuesto a ofrecerle un trabajo. En su solicitud había dicho que su último trabajo, que abarcaba los años que estuvo en la cárcel, era dirigir una pizzería en Indonesia. Esto fue hace unos 10 años. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.